Hola, somos una comunidad de mujeres que estamos en búsqueda del crecimiento espiritual. Tenemos como prioridad la oración y estamos en esta temporada leyendo el libro de Hechos. Hoy empezamos con Hechos 14, donde vemos cómo Pablo y Bernabé continúan su camino, predicando el evangelio, fortaleciendo a las iglesias, y empezamos a ver con este dinamismo, ¿no? Este movimiento que traían ellos. Y de pronto llegan a un lugar que pues se llama Listra y Derbe, en Iconio, en toda esta parte que ahorita es Turquía, pero en ese entonces era parte del imperio del mismo, ¿no? De todas estas creencias griegas que estaban en ese entonces, que eran pues los dioses del Olimpo y todas estas cosas que era la mitología griega, ¿no? En ese entonces había pues estatuas de Zeus y de todo esto, y ahí es a donde llegaron ellos a predicar el evangelio. Y a mí este capítulo me hace mucha gracia, me da mucha risa, porque pues ellos llegaban siempre compartiendo a Dios mismo, ¿no? La historia de Jesús, de cómo murió por los pecados, todo el evangelio como lo conocemos ahorita. Y llegó aquí con toda una serie de creencias, pues romanas, ¿no? Griegas de toda la mitología. Y entonces, pero para esto, cuando llegaron, sanaron a un hombre que estaba ahí, que no podía caminar, y de pronto pues ya pudo caminar, ¿no? No podía mover las piernas y nunca había caminado. Y escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. Y de pronto caminó. Así es que pues todas las personas se quedaron muy impresionadas, y como su cosmovisión era pues la mitología, luego dijeron: wow, Zeus mismo aquí físicamente, ¿no? Y el otro, que era el que hablaba, pues dijeron: es Hermes, porque Hermes era el dios mensajero, ¿no? Y Zeus era el mero general más importante. Y el otro, les acomodaron conforme a su propio pensamiento, conforme a su propia cultura. Les encontraron cuadratura en base a lo que ellos pensaban, y se pusieron pues, a adorarlos, ¿no? Y a tomarlos como si fueran dioses a ellos dos, ¿no? A Pablo y a Bernabé. Pero pues Pablo y Bernabé consideren que están hablando otro idioma, ¿no? Consideren que no tenían mucha claridad de lo que estaba pasando, pero se dieron cuenta ellos que les estaban llegando con toda esta alabanza a ellos, como si ellos fueran dioses, ¿no? Como si ellos fueran Zeus y Hermes. Y entonces les dijeron: no, nosotros no somos dioses, nosotros somos gente común y corriente, cualquier pelado que les traemos un mensaje de Dios. Y así fue como le empezaron a compartir el evangelio. Pero aquí lo que quiero hacer notar es, número 1, ¿cómo llegaron ellos a un lugar donde estaba culturalmente una manera de pensar? Y las personas, en base a su cultura, en base a su manera de pensar, acomodaron las cosas y las pusieron ahí, y entonces ellos, no es así, no es así. Tenemos que cambiar, transformar las cosas. Y siento que muchas veces nosotros hemos estado creciendo pues en un mundo donde es físicamente, ¿no? Hay toda una economía, toda una política, toda una serie de cosas del mundo donde vivimos. Y nosotros tenemos que cuidar con no acomodar el evangelio a esos, y acomodarlo como entre los huecos que quedan ahí entre nuestra manera de culturalizarnos, ¿no? Sino más bien tenemos que poner el evangelio principalmente
y como idea general, como base, como estructura, fundamento, y poner todo lo demás alrededor. Tenemos que cuidar eso, porque si no, pues corremos el riesgo como estos, ¿no? De considerar dioses a lo que no es dioses. Tenemos que tener ese cuidado, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, que nos revele cómo Él se acomoda primero y todo lo demás va flotando alrededor. No es más importante ninguna otra cosa más que Dios primero. Y es lo que nos dice, ¿no? El primero de los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no te harás ídolos, no te harás imágenes, ¿no? El segundo mandamiento. No tenemos que tener imágenes, no tenemos que tener ídolos de cosas, pero así como acomodadas en primero, ¿no? Como ellos tenían a estos, pues, y como ídolos, que eran estos dioses griegos, y los acomodaron en base a su manera de pensar. Y nosotros a lo mejor pues no tenemos a la mitología y sabemos bien que no es ni con ídolos ni con imágenes, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que tener cuidado nosotros con cosas de ahorita, con cosas de tecnología, por ejemplo. Ahorita en este momento donde nosotros nos está tocando vivir, tenemos que tener cuidado de que no sea más importante el mensajero que el mensaje, que la persona, que la persona de Cristo, que es el que nos da vida, ¿no? No es ninguna otra cosa más que eso lo más importante, y en nuestra vida tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar en no como glorificar, no magnificar los milagros, ni siquiera los milagros, sino al dador de milagros. Tenemos que no glorificar al mensajero, sino al que posibilita el mensaje, a Dios mismo. Eso es nuestra tarea, tratar de que nuestra cultura no sea lo que más brille en nuestra fe, en nuestro creer, para que no sea un motivo de caída, como en este caso, ¿no? Como ellos que empezaron a glorificar a estas dos personas, a Pablo y a Bernabé. Bueno, esa es una cosa. Tenemos que tener mucho cuidado de no glorificar a ninguna persona, por más santa y perfecta o relacional que pueda ser. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Ni actividad ni nada. Bueno, y luego otra cosa, por otro lado, Pablo y Bernabé les dijeron, no, nosotros somos normales, personas comunes y corrientes. Eso hay muchas partes en la Biblia donde podemos ver actos de heroísmo espectaculares, cómo hacían pero maravillas algunos profetas y tenían un poder espectacular que decías tú, qué dominio propio tan grande, como Daniel, por ejemplo, o Moisés, una fe inquebrantable, o todas estas personas que vivían unas vidas de no creerse, ¿no? En una santidad, en una cercanía con Dios espectacular. O aún ahora, personas que son, unos pastores con una sabiduría de no creerse, o unas personas con muchísima sabiduría de Dios, o que son maravillosos, ¿no? Sin embargo, Pablo mismo, que recorrió, pero ya veremos, un territorio enorme, compartiendo el evangelio, creando muchísimas iglesias. Era una persona común y corriente. Y aquí lo que nos está diciendo, y lo que muchas veces nos dicen todos estos héroes de la fe en la Biblia, es gente normal, gente común y corriente. A mí me llamaba mucho la atención nuestro pastor en México, que muy seguido decía eso, es que yo también tengo tentaciones, la gente
la gente tendemos a ver a gente que está así como más autoridad, como gente salidos de la realidad, ¿no? Como, uy, no, ya no tienen ni una tentación, ya no tienen ninguna falla, ya, uy, no, el cristianismo ya se le da, pero facilísimo, y cosas así, sin darnos cuenta que todos somos personas normales. Y eso es, a mí se me hace una hermosura porque inspira muchísimo. Cuando vemos a esas personas decimos, es que si puede hacerlo él, puedo hacerlo yo. Si esa persona tiene esa fe, yo también puedo tener esa fe. Y es cuando nos empezamos a dar cuenta que las personas mismas, que son personas comunes y corrientes, nos pueden servir de inspiración a nosotros y apoyarnos en el crecimiento en esa inspiración. Porque es gente común y corriente, con igual las mismas horas del día, igual el mismo cuerpo que hay, lo cargamos, y igual, ¿no? Somos todas personas con la misma, con el mismo potencial que Dios nos da. Entonces, hay que quedarnos bien cerca de Dios para podernos aprovechar de eso, para poder tomarnos de eso y estar usando el potencial de Dios en nuestra vida. Y entonces podríamos decir, es cuando hago cosas sobrenaturales, es cuando tenemos esta fe sobrenatural, es cuando tomamos decisiones increíblemente geniales, cosas así. Es cuando podemos realmente decir, puedo ver el poder de Dios en mi vida, porque somos personas comunes y corrientes, todos. También nos inspira a decir, podemos llegar tan alto como queramos llegar, como nos pongamos flojitos y cooperando en la mano de Dios, porque pues es gente normal. Nosotros somos gente normal. El rey David era gente normal. Isaías era gente normal. Pablo y Bernabé eran gente normal. Sin embargo, tomados de la mano de Dios, hicieron cosas grandiosas. Y es lo que nosotros estamos destinados a estar como hijas de Dios. Tenemos que ponernos así en la mano de Dios. Tú tómame, úsame como mejor convenga, como más beneficio cause, como más se pueda ver tu gloria, la gloria de Dios en nuestras vidas. Y entonces vamos a voltear para atrás y vamos a estar satisfechas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero pues sin olvidar esto, ¿no? Así es que estas dos cosas a mí me llaman mucho la atención. Y también, ahorita que les estaba leyendo esto, me gustó mucho porque dice, estaba sentado escuchando a Pablo, quien dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. Y ya el hombre dio un salto y empezó a caminar. Pero me llamó mucho la atención esta partecita. Escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, y ver que tenía fe para ser sanado es lo que me llama mucho la atención. Y les quiero contar una cosa que a mí me pasó una vez, que pues me sigo acordando porque me llamó muchísimo la atención. Cuando nosotros vivíamos en México, teníamos unos comedores para ancianos y se trataba de que conseguíamos un lugar prestado. Podía ser un parque o podía ser alguna casa. El gobierno nos ayudaba a conseguir estos lugares. Y en una de esas nos consiguió una casa de una señora que abrió su casa, más bien su banqueta. Nos prestaba su banqueta
y nos sacaba así, bueno, llevábamos nosotros las sillas, llevábamos la mesa, llevábamos la comida y les llevábamos comida a todos los viejitos que se quisieran juntar ahí en su banqueta y compartíamos el evangelio, compartíamos alguna palabra para los viejitos y así, ¿no? Y entonces esta señora pues obviamente era muy fiel, siempre nos prestaba su casa y también ya sabíamos qué viejitos iban a venir y estábamos ahí, ya sabíamos, teníamos un horario donde llegaban y comían y luego compartíamos la palabra y luego ya pues era se hacían unas pequeñas comunidades, ¿no? Con estos viejitos. Y siempre venían los mismos viejitos, ya los conocíamos perfectamente y tal. Pero el esposo de la señora dueña de la casa se quedaba adentro, él jamás salía, él se quedaba ahí adentro con la puerta abierta, medio oía lo que estábamos diciendo, pero también veía la tele al mismo tiempo, así es que estaba como que yo pensaba francamente que él no oía, yo no nos oía a nosotros, ¿no? Yo pensaba que él estaba viendo la tele, no le mortificaba el ruido de afuera y él estaba, déjame en paz, luego me dan mi comidita ya que se vayan todos y él no salía. Era un viejito muy adorable, pero él no salía. Y así pasó pues mucho tiempo, bueno, varios meses que estuvimos yendo, ¿no? Pero un día empezó a llover y nos metimos a su casa porque pues ya no estaba la lluvia en la banqueta, no había techito, así es que nos metimos a su casa y ahí empezamos a hacer pues el compartir la palabra, orar por ellos y entonces pues no le quedó más de remedio que quedarse ahí porque no había para dónde irse. El señor se llamaba Teodoro y entonces este señor ahí estaba como que no muy contento, pero pues ahí se quedó. Y en eso ya dije, bueno, pues si alguien quiere oración y tal. Y siempre había varios enfermos y siempre querían oración y tal, ¿no? Y yo oraba por todos. Pero ese día, pues a don Teodoro no le quedó más remedio que pues incluirse en la plática, ¿no? Y a la hora que dice, sí, a mí me duelen bastante las rodillas, ya llevo un tiempo con este dolor y pues sí, aprovechando que van a orar, bien podrían orar por mí, ¿no? Y entonces me agacho, toco su rodilla y empiezo a orar por él. Pero en el momento en que toqué su rodilla, de verdad que pude sentir su fe, una cosa rarísima, nunca me había pasado y nunca me volvió a pasar. Pero ese señor tenía una fe que yo podía sentir. Y entonces, pues luego abrí los ojos en lo que le toqué la rodilla y sentí su fe, como que abrí los ojos impresionadísima y le digo, don Teodoro, ¿usted tiene fe? Y me dice, sí, por supuesto, yo tengo fe. Y yo, ¿qué? Y entonces, pues me llamó muchísimo la atención. Y luego ya como que con ese día, a partir de ese día, ya se empezó a acercar y ya lo empezamos a conocer. Resulta que él estaba estudiando para ser sacerdote. Él quería ser quería pues unirse al servicio de Dios, ¿no? Pero se enamoró de la esposa. Y luego pues mejor se decidió casar y tener familia, ¿no? Así es que ya no entró al seminario, ¿no? Se llaman. Pues ya se salió del seminario, se casó con la señora, doña Betty, se llamaba la mujer, y total que ya pues hizo otra vida, ¿no? Pero la fe obviamente nunca la perdió y dice que él era un hombre de mucha fe y era un amor. Doña Betty estaba encantadísima casada con él, pero me llamó tantísimo la atención cómo pude sentir su fe así casi como físicamente y en la Biblia habla muchas veces así, que tenían fe como para ser sanado. Entonces, pues me llama mucho la atención cómo
podemos nosotros también alimentar esa fe. Dice la Biblia que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Todos ya tenemos fe, todos tenemos fe, como una semilla de mostaza, ¿no? Dice en los evangelios, dice como una semilla de mostaza. Y entonces nosotros ya tenemos esa fe. Semilla, como una semilla, quiere decir que una semilla crece, germina y da fruto y crece y se hace árbol, ¿no? Se hace grandota. Y entonces nosotros tenemos que cuidar muchísimo el tener tierra fértil en nuestro corazón, porque la semilla de la fe ya la tenemos, ya Dios nos las puso. A todas las personas del mundo, Dios ya nos puso fe. La cosa es qué hacemos con esa semilla. Podemos quemarla, hervirla y echarla a perder, o podemos sembrarla en tierra fértil. Y eso sí depende de nosotros. Y podemos hacer que nuestra fe sea casi tan tangible como la de este señor que se dieron cuenta escuchando a Pablo, que se fijó en él y vio que tenía fe para ser sanado. Entonces nosotros hay que procurar tener esa fe, una fe sólida, una fe que se pueda sentir, así como este hombre, ¿no? Que tenía fe para ser sanado, o como este don Teodoro que impresionantemente pude sentir su fe. Así hay que procurar tener una fe inquebrantable que podemos decir es que casi la puedo tocar, casi la puedo ver. Hay que acordarnos todo el tiempo que es una semillita que nosotros podemos tener esta tierra fértil, estarla regando, estarla creciendo, estarle pidiendo a Dios que la multiplique, que la crezca, ¿no? Que la levante para pues, la fe, en este caso en particular, para ser sanado, ¿no? Pero en nuestro corazón, en nuestra vida práctica, Dios tiene tantas posibilidades de sanidad. No es nada más como este señor, ¿no? Que físicamente le sanó las piernas y pudo caminar. Pero en nuestra vida, ¿cuántas veces hay que estamos detenidos, por ejemplo, casi lisiados, a lo mejor no físicamente, pero cuántas veces estamos detenidos en una misma problemática, en una relación incómoda que no mejora porque está lisiada, o en una manera de pensar que no nos está dejando avanzar, que no nos está dejando caminar. Todo eso, esa tiene el poder de ser sanado, tiene el poder de decir, levántate y anda, levántate y continúa. Esa es la fe que nosotros tenemos que levantar, que crecer, que germinar, ¿no? Esa es la fe que Dios nos da, una fe en movimiento, una fe que germina, que crece, que se levanta. No es una fe que nada más es una fe pues apagada, ¿no? Sin movimiento. Una semilla es algo que tiene vida, que tiene potencial de estar vivo, ¿no? De dar vida. Y esa es la fe que Dios nos da a nosotros. Entonces, esa es la que nos tenemos que aprovechar y como dice aquí, pues para ser sanadas en tantas y tantas áreas de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida existe la posibilidad de ser sanadas. Entonces hay que pedirle a Dios eso y también pues este día 3 cosas, ¿no? Una fe lista para ser sanadas en tantas áreas de la vida. Otra cosa, tener cuidado de que nuestra cultura, de que nuestra cosmovisión no sea una y nosotros ahí meterle pedacitos del evangelio a como quepan, sino al revés. Primero el evangelio y después empezar a acomodar nuestra vida alrededor de eso. Y número 3, las personas son inspiración, por más maravillosas que sean,
pueden ser inspiración para decir, igual que esa persona, puedo yo. Entonces, estas tres cosas, este capítulo pero tan maravilloso. Y ahora sí, llegó el tiempo de orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy tantas gracias porque es palabra viva, eficaz, que nos enciende, que nos sana. En todo momento tienes esta fascinación, esta manera de darnos esperanza, de darnos fe. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos levantes la fe, que tú nos ayudes a crecer en ti cada día, Señor, que tú nos vayas revelando tus misterios, tus regalos que tienes para nosotros. Te doy muchísimas gracias por todo este cariño que tú nos tienes, por todo este regalo que tú nos das. Señor, yo te doy tantas y tantas gracias. Y te pido por estos tres temas que estamos viendo aquí, que son tres temas tan importantes. Señor, métete a nuestro corazón, echa raíces profundas, arráigate en ellos, arráigate en nuestras convicciones, en nuestros valores, en nuestros principios, arráigate en nuestra manera de pensar, arráigate en nuestros sentimientos, arráigate ahí, que todo lo que pensemos, que todo lo que nuestra cultura gire alrededor de un fundamento sólido, que es tu palabra, que es tu amor, que es tu verdad. Te pido en el nombre de Jesús que tú lo hagas posible, que nos fortalezcas nuestra fe, que se haga tangible, esta fe tangible que tiene tantísimo poder, que tiene esta posibilidad, esta maravilla, este potencial tan inmenso que tú nos das por medio de la fe. Te doy muchísimas gracias, mi Señor. Te doy muchísimas gracias. Padre, yo te pido una bendición especial para cada una de estas mujeres. Te pido una bendición para cada una de sus familias, para cada una de las personas que las rodean. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas tu gloria a sus vidas, que tú traigas tu paz a sus corazones, que tú traigas tu sabiduría a sus mentes. Yo te pido en el nombre de Jesús por sus familias, mi Señor, por sus necesidades. Cualquier necesidad, yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas esas necesidades y las suplas, que tú las lleves a término, mi Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús que tú las levantes, que tú las traigas a madurez, a fortaleza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por sus necesidades, te lo vuelvo a pedir, mi Señor. Ahorita es cuando ustedes pongan sus necesidades ante Dios. Imagínense esas necesidades en una cajita en sus manos y dénselas a Dios como una ofrenda y díganle, te entrego esta necesidad, por favor. Te entrego esta necesidad. Pongan esa necesidad en las manos de Dios. Dios tiene ganas de recibir eso. A pesar de que Él ya sabe que ustedes necesitan esas cosas, Él se encanta, como cuando nosotros llegamos y tenemos hijos y llegan nuestros hijos y nos dices, ay mami, me das tal, y que sentimos bonito de poder suplírselo a nuestros hijos y cómo eso se va perdiendo en la adolescencia y luego ya les da pena pedirnos, pero muchas veces decimos, pídeme, soy tu mamá, te lo doy con gusto, todo lo que pueda te lo voy a dar. Bueno, Dios puede todo, así es que pidámosle con esa confianza, con esa fe, con esa convicción de que Dios ya tiene lo que nosotros necesitamos. Así es que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú tomes estas necesidades y las suplas, Señor, que tú tomes esta oración como una ofrenda para ti, como esta manera de que tenemos de decirte, eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Así es que aquí están, Señor, estas necesidades te las traemos a ti, te las traemos, tómalas en tus manos. Nos liberamos de esas cargas, ahora ya te las entregamos y ahora tú
tienes. Muchísimas gracias por eso, Señor, porque tú eres un Dios que puede con eso y con mil cosas más. Te damos gracias, así es que bendice a estas familias, bendice a estas mujeres, levántalas, mi Dios, levántalas y llévalas a la madurez, a la maravilla de tu palabra, mi Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy muchísimas gracias porque eres un Dios bueno. Te pido por esta comunidad que se mantenga sólida en ti, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.